Hola a todos y todas, soy Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y es para mí un gusto el tener la oportunidad de poder charlar con Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, para platicar sobre un tema de actualidad que tiene que ver con el COVID-19, pero en particular enfocarlo a niñas, niños y adolescentes, es decir, en las afectaciones sociales que está generando en ellos. En ese sentido, estimado Juan Martín, te doy la bienvenida y me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote, ¿es o no un tema prioritario para el Estado mexicano informarles a niñas, niños y adolescentes acerca de la pandemia del COVID-19? Muchas gracias, Pedro, por esta oportunidad. Sí, hay que tener presente que el Estado mexicano está obligado a garantizar todos los derechos, digamos, y estos son interdependientes. Por un lado, tenemos esta respuesta de emergencia ante esta pandemia global de COVID-19, y que obviamente cruza desde definiciones de orden sanitario. Sin embargo, esto no anula los otros derechos. Por ejemplo, el de la información científica, oportuna, a que ellos y ellas puedan generarse una opinión propia con esta información, a que puedan también expresarse libremente sin ningún tipo de injerencia, y muy importante, a que puedan participar y organizarse frente a lo que sucede. Entonces, el derecho a la información está coligado con otros derechos y por eso la necesidad de que el Estado mexicano tenga presente esta obligación. Lamentablemente hasta ahora no lo ha hecho. Lo que tenemos son pequeñas acciones fragmentadas de varias dependencias que han hecho folletos, algunas animaciones, cápsulas de video, pero no se está generando un mecanismo de información específico para niños y niñas. Y esto es muy grave, Pedro, porque la población menor de 18 años de edad representa el 31% del país. Es decir, casi 40 millones de personas que están siendo literalmente invisibles frente a esto, porque se ha generado un mito equivocado en el cual está el propio gobierno federal de que esto afecta a niños, niñas y adolescentes, lo cual la propia Organización Mundial de la Salud ya ha precisado. Sí les afecta, sí se contagian, también hay muertes en niños y niñas y adolescentes, aunque no sea estadísticamente la mayoría como estamos viendo en Europa. En el caso mexicano hay que considerar que factores de pobreza, desigualdad y otro tipo de padecimientos que niños y niñas, particularmente los más excluidos, padecen, pudiera representar un riesgo de mortalidad. Por ello, la urgencia de generar información especializada, específica y sobre todo escucharles. Acabas de mencionar algo muy importante que tiene que ver con el tema de la información. Niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a todo tipo de datos, informaciones, principalmente ellos acceden a través de redes sociales, donde podemos identificar tanto información científica como información errónea. ¿Qué estrategias podrían utilizar las madres, los padres de familia para no caer en este círculo que alimente la desinformación respecto a esta pandemia? Mira, yo creo que hay varios elementos. Lo primero es que tenemos un déficit de alfabetización digital. Esta alfabetización digital esencialmente significa que conocemos los códigos, que podemos manejarnos en la dinámica digital y sobre todo que somos agentes activos. Niños, niñas y adolescentes, 8 de cada 10 tienen acceso y conexión al Internet a través de dispositivos móviles, pero solo el 40% de la población en México tiene una computadora en casa y conexión Wi-Fi. Estas dos cosas marcan diferencia, porque tal y como lo apuntas, la mayor parte de ellos y ellas tienen acceso a los servicios gratuitos que permiten las redes sociales como Facebook o Messenger o Twitter, que si bien es cierto, tienen información interesante, en realidad pueden reflejar mucha información no solamente no cierta, fake news, sino generar desinformación. Pero peor aún, en muchas de estas redes sociales está evidente la polarización y dinámicas de violencia que vive el país. Y por ello es que hay que tener un rol muy importante de parte de los padres y madres para acompañar a niños y niñas. No vale la prohibición, no vale, digamos, intervenir sus redes. Lo que significa es asumir un rol activo junto con ellos y establecer parámetros de referencia, como lo hacemos en la vida cotidiana.
cuál es la información confiable, quiénes son personas o medios de confianza, cómo podemos conversar con personas que tienen opiniones distintas, cómo podemos diferenciar aquello que no necesariamente puede ser claro o puede ser engañoso, y particularmente todo aquello que cruce con su salud, su integridad y el daño o el perjuicio a otros. Si nosotros damos estos marcos de referencia, pero además las personas adultas somos ejemplo de ello, va a ser mucho más sencillo que niños, niñas y adolescentes que están con nosotros puedan manejar esta cantidad importante de información. Y por último, en este apartado, Pedro, recomendar muchísimo la desintoxicación tecnológica. No es apropiado, no es sano, ni para las personas adultas, ni para niños y niñas, estar todo el tiempo conectados, estar recibiendo tanta información. Hay que hacer pausas, particularmente deseable tener rutinas, y en esas rutinas desconectarse y dejar, digamos, toda la información, particularmente ahora de COVID-19, en un apartado del día y no estar todo el tiempo recibiendo esta información, porque puede generar o detonar ansiedad, miedo infundado y particularmente generar decisiones temerarias que pueden afectar la convivencia, ahora que se está llamando a estar en casa, pero también a que niños y niñas puedan colocarse en riesgo por información poco precisa o por ansiedad. Hablabas de algo importante. Este confinamiento social ha generado una serie de afectaciones y una de ellas está vinculada con el tema de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la Red Nacional de Refugios informó que el número de llamadas de mujeres pidiendo auxilio por actitudes violentas por parte de sus parejas hacia ellas y hacia sus hijos aumentó de 60 a 160 en esta cuarentena. ¿Qué podrías decir al respecto? Mira, esto es una tendencia global. Eso ya le pasó a China, le está pasando a Italia, a España, como los lugares donde más hemos estado escuchando noticias. En el caso de América Latina también esto está siendo reportado por las autoridades, un incremento al menos del 50% en denuncias de violencia doméstica. Y esto tiene, digamos, como componentes que hay que reconocer. El encierro, que además es un encierro obligado, en muchos países incluso se ha decretado estado de excepción, toque en México no hemos llegado a esa dinámica, pero claramente el que sea un encierro forzado está llevando a que las dinámicas de convivencia familiar que eran reducidas ahora estén expuestas en un extremo en el que se tiene que confrontar las dinámicas familiares. Todos los conflictos no resueltos, todas las dinámicas de relación tradicional, generalmente verticales y machistas, están en colapso. Y por otra parte, hay una gran cantidad de información, estrés, ansiedad, que hace que el ambiente se convierta en algo muy tenso. Y eso tenso se traduce generalmente en códigos de violencia porque es lo que tenemos incorporado, porque lo hemos aprendido, lo vemos, lo consumimos en películas, en historias, y eso, por supuesto, está traduciéndose en un incremento de la violencia machista de hombres contra mujeres, se está traduciendo en el castigo físico contra niños y niñas con fines disciplinarios y se está traduciendo en rupturas en los vínculos emocionales entre padres e hijos, parejas y, por supuesto, en la dinámica con los vecinos. Esto creo que es importante alertarlo y hay una gran tarea de todas y todos quienes estamos en el ámbito del trabajo social, los derechos humanos, el activismo, de detonar el diálogo y la conversación desde otras lógicas que no sean basadas en el poder, que no estén basadas en una relación de imponernos sobre los otros, sino de entender que este es un momento de solidaridad, de convivencia y de cuidado mutuo. Claro, esto que mencionas me parece que es importante que lo tomemos en cuenta desde diferentes disciplinas, entre ellas el trabajo social. Ahora, pareciera que solo los jóvenes y los adultos han visto trastocada su vida cotidiana, ¿no? Enfatizabas en alguna de tus respuestas que niños, niños y adolescentes han visto violentados muchos de sus derechos humanos, como salir a jugar, ir a la escuela, tener contacto con sus amigos, además de que se enfrentan a estas abrumadoras cargas de tareas que no habían experimentado. ¿Qué estrategias podríamos utilizar en este aislamiento social para que no afecte sus emociones y su vida cotidiana? Mira, Pedro, es súper importante esto. Yo partiría de 3 elementos. La neurociencia nos puede ayudar a entender ahora que el desarrollo cognitivo y metabólico de niños, niñas y adolescentes está directamente vinculado al movimiento.
Es decir, los niños y niñas, adolescentes se tienen que mover porque están vivos y porque necesitan crecer y desarrollarse. El aislamiento no debe de significar inmovilidad o reducir su movilidad. La Organización Mundial de la Salud en este apartado está señalando la necesidad de que niños y niñas salgan de casa, que no estén en aislamiento total, incluso se recomienda en torno a 100 metros alrededor de su domicilio, y en países como España, Portugal, se está colocando énfasis a niños y niñas con discapacidad social. Por ejemplo, el espectro autista requiere obligadamente salir a caminar, interactuar con su entorno, y esto se le han denominado paseos terapéuticos. Un segundo elemento central es que el confinamiento reduce a niños y niñas a un espacio, su espacio vital, que reduce al mismo tiempo su dinámica de juego. Entonces tenemos sí que migrar a juegos de mesa, a juegos virtuales donde ya están, pero también tenemos que inventarnos y ser creativos para poder generar juegos y mecanismos en espacios cerrados. Hay un montón de cosas que se pueden realizar. En redes sociales se están colocando bastantes recomendaciones, desde búsquedas del tesoro, disfraces, escondidillas. O sea, hay una cantidad enorme que se pueden hacer a lo largo de este tiempo para que niños y niñas desaten su creatividad, no estén conectados todo el tiempo y estén moviéndose, pero sobre todo tengan la posibilidad de juego. Hay que dejar claro, Pedro, que no todo el juego lo tenemos que planificar. El juego tiene que ser libre. Y eso significa de parte de los adultos un esfuerzo importante para estar espontáneamente aprovechando las dinámicas de juego y detonar eso que podemos tener como guardado, considerado, y convertirlo en una oportunidad de juego libre. Y un tercer elemento clave y fundamental para niños y niñas es que reciban información específica y que les ayude a tener certidumbre. Esta certidumbre significa estamos bien, nos estamos cuidando, hay riesgo, hay peligro, pero vamos a salir adelante. Estas cosas todo el tiempo van a ayudar a que ellos y ellas, independientemente de toda la información que reciban, tengan la certeza de que hay científicos y científicas trabajando, que hay personal sanitario de salud atendiendo a los enfermos, que si nosotros colaboramos y nos cuidamos y cuidamos a otros, vamos a reducir el impacto. Y esa información les deja algo muy concreto que hacer y les da certeza. Esos elementos son centrales ahora en este momento de aislamiento social o de distancia social, que hay que diferenciar. No significa volvernos ermitaños. Tenemos vecinos en España, en Italia, cosas maravillosas están sucediendo de todas las tardes a las 6 y a las 8 de la noche. Alguien sale a tocar música, otros salen a aplaudir. Es decir, hay mucha actividad y se van comunicando entre vecinos. En el caso mexicano no estamos en estado de excepción, no está forzado quedarte adentro de tu casa. La recomendación es no moverte demasiado. Nuestra recomendación es no más de 100 metros fuera de tu casa, pero tendríamos que priorizar lo más que podamos mantenernos dentro. Esta ventaja que tenemos por ahora en el caso mexicano puede ser que cambie en las próximas semanas, y por ello la importancia de que niños y niñas estén claramente informados, conscientes y que se sientan parte de las decisiones. Muy bien, Juan Martín. Y finalmente me gustaría concluir la entrevista preguntándote lo siguiente. En las últimas semanas, a través del proyecto Tejiendo Redes Infancia, te has dado la tarea de entrevistar a niñas, niños y adolescentes de diferentes países de Latinoamérica, a especialistas de España, de Portugal, respecto al impacto de la pandemia del COVID-19. Después de escuchar todas esas voces, ¿a qué conclusiones llegas? Mira, yo creo que es muy importante destacar que la invisibilidad que tienen a niños, niñas y adolescentes, este mundo adulto que toma decisiones, incluidas las familias, por supuesto los gobiernos, eh, está no solamente generando una sensación de desprecio, de trato desigual, sino que está perdiendo la gran oportunidad de escuchar cosas muy valiosas y además de aprovechar ese gran potencial adolescente, joven e infantil para poder encontrar alternativas distintas a lo que estamos viviendo ahora. Otro elemento también es que al no escucharles, hacerlos invisibles, a considerados inferiores, también estamos permitiendo que sean víctimas de malos tratos por otras personas que quizás, entre comillas, no lo hagan con mala intención, pero que sí están afectando la dinámica de niños y niñas. Y me refiero a estas pautas educativas tradicionales, como pensar que si le pegamos, esto va a ser una cosa positiva para su vida. Y tenemos que ayudar a que entiendan todas y todas las personas adultas que la relación de poder adulto frente a niños y niñas no puede ser
una ventaja ni algo que vaya en contra de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y por ello la importancia de evitar, digamos, que se queden en una condición de inferioridad. Y un tercer elemento, sin duda, que creo que es un reclamo justo y sentido, es que la violencia que les rodea es enorme, en su casa, en su comunidad, en los medios de comunicación, y es algo que no solamente no es grato, sino que les lleva, y triste lamentablemente para nosotros, a aislarse o a tomar distancia del mundo adulto y a generar, por supuesto, desconfianza. Así es que los que tenemos que dar el primer paso para cambiar esta diferencia intergeneracional, esta falta de confianza, somos las personas adultas. Y eso significa escucharles en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, y ahora por medios virtuales, que además hay que reconocer, Pedro, nos llevan delantera. O sea, a quien le estamos pidiendo apoyo para que nos configuren teléfonos, nos ayuden las conexiones, revisen el módem, qué está pasando, que se cae, es a los adolescentes, a niños y niñas. Entonces tenemos que reconocer ese saber y ahora darles un rol y un enorme potencial que tienen para que, pues, no solamente la cuarentena, sino el debate y la conversación sobre qué hay que hacer en los países sobre el COVID-19, tengamos al 30% de la población activa y proponiendo y haciendo cosas. Pues muchas gracias, Juan Martín, por el espacio, por la entrevista brindada y a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la oportunidad y bueno, un fuerte abrazo virtual. Yo estoy diciendo que guardemos todos los abrazos para que cuando se pueda nos demos muchos, todos y todas. Así será. Muchas gracias. Gracias.